Buenos días. Tenemos 20 sobres con una cartulina en su interior. 8 sobres tienen un coche dibujado en la cartulina. El resto tiene la cartulina en blanco. Y nos pregunta: A. Calcula la probabilidad de conseguir un coche al elegir un sobre. La probabilidad de que salga coche es número de casos favorables a que sea coche dividido entre número de casos posibles. 20 es el número de casos de sucesos posibles cada uno de los sobres que hay, y 8 de ellos son favorables a que salga un coche. La probabilidad es número de casos favorables entre número de casos posibles, y eso da 8 entre 20, 0,4. Apartado B. Calcula la probabilidad de conseguir al menos un coche al elegir 2 sobres. Lo mejor es verlo con un árbol. Primer sobre. Puede salir en blanco o coche. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en blanco? 12 partido de 20. Hay 12 sobres blancos del total de 20. ¿Cuál es la probabilidad de que salga coche? 8 partido de 20. Y a partir de aquí sería el segundo sobre. Puede salir blanco otra vez y coche. En esta rama es suponiendo que el primer sobre salió en blanco, el segundo puede salir en blanco, puede salir coche. Y aquí, suponiendo que el primer sobre haya salido coche, puede salir cualquiera de esas dos cosas, blanco o coche. Probabilidad de que el primero saliera blanco y el segundo salga blanco también. Aquí ya solo quedan 19 sobres porque ya ha salido uno. Y solo 11 de ellos están en blanco porque el primero que salió era blanco. Aquí el primero que salió era blanco. Solo quedan 19 sobres, pero siguen estando los 8 coches. 8 casos favorables de 19 posibles. Aquí el primer sobre, en este supuesto el primer sobre era coche. ¿Qué probabilidad hay de que el segundo sea blanco? Pues solo quedan 19 sobres y siguen estando los 12 blancos. Aquí, si el primero fue coche, quedan 19 sobres, pero solo 7 son coche. ¿Qué probabilidad hay de que salga blanco y luego blanco? Esa probabilidad compuesta es una multiplicación. Hay que multiplicar estas dos probabilidades. De que salga primero blanco y luego coche, esta probabilidad por esta. Y así. ¿Qué probabilidad hay de que salga al menos un coche? Pues todo lo que no es blanco y blanco. O sea, nos vamos por esta rama y por esta rama. Vamos a hacerlo. 12 partido de 20 por 8 partido de 19. Eso es igual. Ahora esta de aquí. 8 partido de 20 por 12 partido de 19. Recordamos que en este caso estoy haciendo probabilidad de que el primer sobre salga coche y el segundo salga blanco. También es 96 partido de 380. Y ahora probabilidad de que salga primero coche y luego coche otra vez. Muy bien, y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga al menos un coche? Es la suma de estas probabilidades. Es que salga primero blanco y luego coche, o primero coche y luego blanco, o coche y luego coche. Sumamos 96 más 96 más 56. 248 entre 380, 248 es la suma de estos tres, de los numeradores, y haciendo la división da aproximadamente 0,65
3. Esa es la probabilidad de que salga al menos un coche. Había otra manera de hacerlo, y de hecho la vamos a utilizar para hacer el apartado C. Vamos a tener en cuenta una cosa. Si yo calculo la probabilidad de que el primer sobre sea blanco y el segundo también sea blanco, vamos a hacerlo. 12 por 11, 132. Y 20 por 19, 380. Esta es la probabilidad de blanco y blanco. Nos damos cuenta de una cosa. Si sumo todas estas fracciones, si las sumo, que vendría a querer decir que salga blanco o blanco y blanco, o blanco y coche, o coche y blanco, o coche y coche. Esas son todas las posibilidades que hay. Es seguro que va a ocurrir una de esas 4 cosas. Por lo tanto, si sumo todas esas probabilidades, me va a dar 1. La probabilidad 1 es la del suceso seguro. Eso es seguro que ocurre, porque es seguro que ocurre una de estas 4 cosas. Si probamos a sumar 132 más 96 más 96 más 56, nos da 380. Entonces, la suma de todo esto sería 380 partido de 380. Es decir, 1, porque estamos hablando, teniendo en cuenta, todo el espacio muestral, todas las posibilidades. Muy bien, utilizando eso podríamos haber hecho el apartado B de otra manera. ¿Cómo? Borro esto y podría haber calculado esta rama nada más, que el primer sobre saliera blanco y el segundo saliera blanco, me daba esto de aquí, que viene a ser, hago la división en decimal, 0,347. ¿Cuál es la probabilidad de que salga al menos un coche? Pues es el suceso contrario a que salga blanco y blanco. Si no sale blanco y blanco, significa que al menos sale un coche, que son el resto de posibilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga al menos un coche? Es decir, que no salga blanco y blanco. Pues lo que le falta a 0,347 para llegar a 1. Es decir, 1 menos 0,347. Vemos que nos da lo mismo que de la otra manera. Eso es lo que vamos a utilizar para el apartado C. Vamos a hacernos un poco de hueco. Dice, calcula la probabilidad de conseguir al menos un coche al elegir 3 sobres. Podríamos continuar agrandando este árbol, pero no es necesario. ¿Qué significa conseguir al menos un coche al sacar 3 sobres? Significa que no ocurra lo siguiente, que todos los sobres sean blancos. Es decir, si no todos los sobres son blancos, aquí habría otra rama que sería otro blanco. Si no ocurre esta rama de aquí, sino cualquiera de las demás, cualquiera de estas otras es al menos un coche. Es decir, ¿qué significa al menos un coche al sacar 3 sobres? Significa la probabilidad contraria a que salga todos los sobres en blanco. O sea, esta rayita encima es lo contrario de lo que diga abajo. O sea, lo contrario a blanco, blanco, blanco es al menos un coche. Lógicamente, si no sale todo blanco, es que al menos ha salido un coche como mínimo. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cuál es la probabilidad de blanco, blanco, blanco? Pues sería 12 partido de 20 es que el primer sobre sea blanco, 11 partido de 19 es que el segundo también sea blanco y que el tercero también sea en blanco después de haber salido ya 2 blancos es
quedan 18 sobres en total y solo 10 de ellos están en blanco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de blanco, blanco, blanco? Pues 12 partido de 20 por 11 partido de 19 por 10 partido de 18. Aproximadamente 0,193, pues la probabilidad de que no sea los 3 sobres en blanco, o sea, de que salga al menos un coche, es lo que le falta a 0,193 para llegar a 1, o sea, 1 menos 0,193, y eso es 0,807. Es un ejercicio un poco más complicado de lo habitual que suele salir en la prueba de acceso a ciclos de grado superior de Canarias, de probabilidad. Siempre sale uno de probabilidad hasta ahora y siempre suele ser mucho más sencillo que este. Espero que al menos se haya entendido. Si no, comenten sus dudas. ¡Saludos!